Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas en esta videocolumna, el Trotamundos Político, aquí en el canal del amigo Jesús Escobar. Y hoy vamos a hablar de este tema que es la expresión del ex canciller mexicano bajo el gobierno de Vicente Fox, Jorge Castañeda, acerca de los homicidios dolosos en el país, la reducción de homicidios dolosos en el país, entonces, y los desaparecidos en donde él ha escrito una columna en su espacio en la revista Nexos, donde habla de esto y no es la primera vez. También hay otra del 2022 prácticamente idéntica, en donde trata este tema, ¿no? Entonces la reflexión hoy trata de la instrumentalización de las cifras sobre desapariciones y del propio fenómeno en el país para fines de golpeteo político, disfrazado de análisis de la violencia, que va reproduciendo ciertos medios, partidos políticos, incluso columnistas, como en este caso ya mencioné a Castañeda, ¿no? Bueno, voy a empezar explicando un poco cómo funciona, para qué es el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Difícil de pronunciar este el acrónimo, el RNPDNO, pero el registro, le vamos a decir. A la fecha del 8 de julio revelaba lo siguiente, ¿no? 367.392 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, o sea, la suma de todas. Personas quiere decir que en algún momento fueron reportadas como desaparecidas, pero o siguen como desaparecidas, o sea, es el total, como el universo total, del 1952 a la fecha. De estas, 130.010 están actualmente desaparecidas, o sea, se desconoce su paradero y son el 35.39% del total. Mientras que 237.382 de todas esas 360.000 han sido localizadas, el 64.6% del total. De las personas localizadas a lo largo de todo este periodo, del 52 del siglo pasado hasta julio del 25, con vida fueron 218.581 personas, o sea, la gran mayoría de las localizadas, o sea, el 92%. Y sin vida fueron 18.800 personas, o sea, el 7.9%. Cabe destacar que casi dos tercios del total de quienes han estado sin localizarse o víctimas de una desaparición en algún momento y que han sido registrados, pues dos tercios han podido ser ubicados con vida y de entrada una o un desaparecido no debe de contemplarse como persona fallecida, pues por eso se llama desaparecido. No se sabe si están ni vivos ni muertos pueden estar. Parece una obviedad ahorita a estas alturas repetirlo, pero como veremos no lo es para muchos analistas, incluyendo a Jorge Castañeda, y a quienes incluso hasta copian integralmente sus columnas en otros medios, porque al buscar luego la información ves como en otros medios otros autores prácticamente la copian toda y agregan solo un comentario, ¿no? Para decir la calidad, digamos, del análisis informativo ahí. Todo esto que digo no le resta importancia y gravedad al problema del persistente crecimiento y de la acumulación de casos, que son historias, vidas, familias, comunidades quebradas, de quienes deben seguir siendo buscados y buscadas. Probablemente su ausencia se vincule con la comisión de delitos en su contra, porque ya son de larga data también, y con un patrón de violencia endémica en determinados territorios del país. Es decir, no nos deja de preocupar que aumente la cifra y que una parte de estos pues estén en contextos prácticamente de conflicto armado, ¿no? El Registro Nacional, implementado en 2020, se actualiza en tiempo real. O sea, cada minuto, cada hora, cada día cambia la cifra que muestra, ¿no? Entonces, en el momento exacto de la consulta te muestra una situación, cifras que son cambiantes y no serán las mismas después. Pues cada día se incorporan nuevos casos de reportes por desaparición nueva, ¿no?, de alguna persona, a la vez que algunos otros cambian de estatus o categoría. O sea,
Puede darse una localización con o sin vida, entonces pasan de un lugar de registro al otro, de localizados. O bien las autoridades pueden incluso estar trabajando en los registros y eliminando los duplicados, o corrigen o rectifican datos por algún otro motivo de la investigación, o hasta por errores, que hemos visto que hay muchos. Cuando a través de este registro visualizamos o sumamos la cifra de personas desaparecidas por sexenio, por ejemplo, dividimos entre periodos presidenciales a razón a lo mejor de una sana voluntad de comparación estadística sobre este indicador, o por algún afán político también de mostrar algo para un sexenio u otro, debemos tener presente que el resultado arrojado tendrá que ver con la fecha de consulta también, de cuando se hace ese estudio o comparativo, y puede variar. El registro, cuya estructura está siendo reformada y modificada por los cambios legislativos recientes en materia de seguridad, cuerpo biométrica, la ley de desaparición, ha sido esta una herramienta de las más utilizadas y citadas en tema de desapariciones en sus 5 años de vida, desde el 2020. Y la calidad de la información que contiene, precisamente los datos de las personas desaparecidas. Por eso que lo citan. Pero en muchos casos no permite usarlos, a los datos que contiene, no fueron creados para como arrojar toda la información, digamos, están anonimizados, se pueden crear grandes agregados para estudiar algo, pero no siempre están del todo actualizados, hubo duplicados, etcétera, ¿no? Pero la función de registro no es ni siquiera esa, ¿no? De comparar periodos o sexenios o la estadística. Es para buscar. O sea, la finalidad del registro nacional es una herramienta de búsqueda, porque los datos contenidos ahí a los cuales solo las autoridades acceden, que son ya los datos personales, pueden o no empatar con los datos que están en otras bases, pues del INE, de hospitales, de otras secretarías del bienestar, de las vacunaciones, etc. Entonces, para eso es el fin principal. En este sentido, tiene límites para otros análisis estadísticos. Aún así, pues si hay comentaristas, analistas, hasta ex cancilleres, vamos a ver, que agarran todo lo que hay ahí y para tratar de como que llevar agua a su molino, ¿no? Vamos a ver. Cabe señalar como tendencia que es probable que sea proporcionalmente además mayor el número de casos acumulados e irresueltos de desapariciones de personas que hayan sido reportadas en los últimos meses o en años recientes, mientras que poco a poco tiende a disminuir el número de los periodos anteriores, o sea, los del 2007, 2010, 2014, ¿no? Todavía van disminuyendo tendencialmente, mientras que casi siempre el último año va a ser donde ha habido más registros y todavía no se ha localizado ni el 50% de esas personas, ¿no? En general, con el tiempo, una parte de estos son localizados. El registro y la suma año con año de las cifras miden el número de personas desaparecidas que hoy siguen sin ser localizadas, siguen desaparecidas y que lo fueron en aquellos años. El total es 130.000 a la fecha actual. Quiere decir, si hoy vemos el registro y lo divide por años, dice 2008, 3.000, 2025, 8.000. Son a la fecha de hoy las personas de estas 130.000 que están desaparecidas, deben ser buscadas, que corresponden a la denuncia del 2014, 2009 y del 2025. A eso me refiero que 2023, 24 y 25 en general contienen más datos, más personas, más información y digamos así el número de casos aumenta. También porque aumentó el fenómeno, pero también aumentó la denuncia y también es más probable que todavía no hayan sido encontrados, ¿no? O sea, son casos más recientes. Entonces, eso no mide o no nos dice cuántas personas estaban o se encontraban desaparecidas en 2012, al final del gobierno de Calderón, pero en el 2012 o en 2018, al inicio del mandato de AMLO, sino que nos dice que al día de hoy, del universo total de 130.000,
cierto número de ellas lo fueron, o sea, fueron desaparecidas en 2012, en 2018. Es diferente decir a la fecha del 2012 cuántas personas desaparecidas había en ese momento, como viajando en el tiempo en el pasado, ¿no? Ese dato no lo tenemos como tal, o lo tenemos de esa época reportado en prensa, etcétera, ya que básicamente en ese periodo no había registro. El registro fue implementado en 2020 y antes había uno de mediados del sexenio de Peña Nieto que funcionó unos años y terminó en 2018. Atención, esto entonces no quita el hecho de que en los últimos años sí haya habido más casos registrados en absolutos, debido en gran parte a la expansión de este fenómeno violento, de esta práctica de la desaparición, pero también, aunque solo en parte, a la mejora del propio registro y a un aumento quizás de las denuncias. Existe todavía una gran cifra negra que no se denuncia, ¿no? De hecho, en materia de desapariciones y búsqueda de personas, en entregas anteriores, aquí en Videocolumnas también, he mostrado los límites y alcances de la narrativa oficial actual al respecto, en el entendido de que ha habido tropiezos y omisiones importantes en la misma, intentos más recientes de recuperación del terreno, del diálogo, del cambio legislativo también, lo que se ha reflejado en una política pública todavía no integral y efectiva. Por otro lado, es interesante describir acá cómo, de manera tendenciosa, otros entes y personas de poder político y mediático, como la revista Nexos, el PAN, Jorge Castañeda, pretenden usar este argumento burdamente para llevar agua a su molino, sin hacer claridad sobre temas tan relevantes como la relación real que debe ser estudiada entre los homicidios dolosos, las desapariciones, otras manifestaciones violentas, la aparición de fosas clandestinas, etc. Pero lejos de eso, pues, se dedican más bien a, ahorita vamos a ver, a sumar peras con manzanas, ¿no? Cuando hablamos de personas desaparecidas, no podemos confundirlas con personas asesinadas, como si fuera posible como que intercambiar las unas por las otras o sumar, así en un 2 por 3 crear nuevas estadísticas delictivas, pero así lo hacen quienes deciden usarlas así irresponsablemente, en mi opinión. El gobierno ha informado en junio que los homicidios en México fueron 10.767, como enero-mayo, ¿no? Y se redujeron 13.4% en los primeros 5 meses, frente a igual periodo del 24, mientras que disminuyeron en 25.8% del septiembre del 24 a mayo del 25, o sea, en el mandato de Claudia Sheinbaum, lo que significa 22 homicidios diarios menos que en septiembre del año pasado. El 3 de julio, en su blog de Nexos, Jorge Castañeda publicó una nota titulada ¿Hay menos muertos? Interrogativo, en la cual repite un argumento bastante refrito, pero poco riguroso, acerca de la relación entre la estadística de homicidios dolosos en el país y la de personas desaparecidas, con el fin de supuestamente demostrar que la baja en el delito de homicidio en México, registrada en este sexenio, por ejemplo, pero también en la segunda parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues como que no es real, que se estarían de alguna manera ocultando los homicidios con las desapariciones, que es que así dicen. Vamos a analizar, es decir, se sostiene que si cada año o en cada periodo de corte considerado bajan los homicidios, pero al mismo tiempo sube la cifra de personas desaparecidas, entonces no se puede afirmar que hay menos muertos, como ha hecho el gobierno, por ejemplo, a saber, menos homicidios dolosos, porque le llaman directamente muertos en la columna de Castañeda. Y citando su texto, la crítica se basa, dice, en la contabilidad. ¿Hay menos muertos o los están contabilizando de manera diferente? Como deja ahí la pregunta con el sospechosismo, pero luego no explica exactamente por qué. O intenta, pero no es válida. Vamos a ver por qué. Esto en efecto es posible, lo de contabilizar diferente, pero no tiene que ver con las desapariciones, como en cambio hace notar la columna. En distintas ocasiones, fiscalías, gobiernos durante ciertos periodos han sido señalados por maquillar sus cifras a través de márgenes de maniobra, interpretación o la franca manipulación, normalmente de las fiscalías, en la clasificación de los delitos. Por ejemplo, sucedía en Guanajuato a principios del sexenio pasado con los números muy elevados de homicidios culposos con otro elemento.
distinto a arma de fuego o arma blanca. Estos podrían encubrir los homicidios dolosos, desclasificados, transformados en culposos. Esto ha sucedido también en otras entidades. Conviene citar integralmente entonces el argumento central del ex titular de la SRE de Exterior, que dice, cito, la duda es pertinente incluso para 2024. Ese año, según las cifras del SESM, el sistema, ¿no? De seguridad pública, tuvieron lugar 30.048 homicidios dolosos, casi la misma cifra que en 2023, 29.721. Cesó el alza de estos muertos. Pero si vemos los números de personas desaparecidas y no localizadas de registro, el total creció casi 30%, de 10.547 a 13.083. Entonces, bueno, con lo anterior, el autor concluye que podemos sumar homicidios dolosos de un periodo, el 23, el 24, y desapariciones que a la fecha actual el registro proyecta que son del año 23 y que son del año 24. Entonces dice, tenemos la suma de los dos, homicidios y desapariciones, calculadas de manera diferente, que los homicidios son efectivos del 2023, del 24, las desapariciones en cambio son lo que hoy tenemos como dato de las que quedan como desaparecidas en 2023 y 24, pero bueno, podemos abstraer y decir que sí, pero lo suma, tenemos 40.000 en 2023 y 43.000 en 2024. Se trata de un incremento del 9%. O sea, suma todo y dice, no, pues los muertos aumentaron, dando por sentado que son muertos los desaparecidos. Este tipo de matemáticas se basa en la aberración de contar y considerar a todas las personas desaparecidas como muertas, y así sumarlas al total de homicidios para presuntamente mostrar que en el país hay más muertos, como es el título del artículo de Castañeda. Además, se funden datos que son arrojados por la página de registro en el momento de la consulta, ya lo expliqué antes, ¿no? De registro de desapariciones. Por ejemplo, el 3 de julio. Pero que estos varían conforme haya nuevas localizaciones o cambios en los mismos, conforme se modifique la fecha de consulta. Por ejemplo, si se vuelve a repetir la consulta el 10 de julio o en 2026 se quiere volver a escribir esa columna, el dato ya cambiaría. Por lo cual sería muy cuestionable, metodológicamente incorrecto, usarlos y éticamente también, o sea, considerar como muertos, usarlos así sin más para estimar homicidios de un año cualquiera, 23, 24, como hace Castañeda. El registro de desapariciones, aun con sus fallas, nos da información valiosa, demográfica y organizada acerca de las desapariciones y localizaciones, pero no es propiamente una herramienta tan fina ni pensada como tal para este tipo de función. Y Castañeda, para reforzar, incluso repite el mismo cálculo para los primeros 5 meses del 2025. Pero además se lanza a imaginar un futuro nebuloso y ficticio, como si las cifras de un trimestre o semestre de un año sobre asesinatos y desapariciones, todo empaquetado además en uno solo, pudieran proyectarse linealmente, así, sin ajuste, como para todo el año. Entonces ya se lanza a estimar el 2025 y dice literal, disponemos de cifras análogas para los primeros 5 meses de este año. La de homicidios dolosos es 10.767. Si la extrapolamos para todo el año va a dar 25.800, como si realmente fuera a ser así. La de desaparecidos, 7.323. Si la extrapolamos para todo 2025, nos daría 17.500. Y aquí no cuenta que durante el año se van también localizando personas, entonces esa cifra oscila más bien. Pero bueno, la proyecta. Si sumamos los dos, otra vez peras con manzanas, nos arroja un total de 33.300 muertos, ¿no? Por estos conceptos para todo el año. Igual diciendo que son muertos los desaparecidos que, en cambio, con buena probabilidad podrían ser encontrados, quizás con una probabilidad del 66%, que es la cifra histórica de localización. Dice casi lo mismo que el año anterior, entonces pues casi no ha cambiado nada, ¿no? O sea, tenemos ya previstos para 2025, ya están unos 43.300 muertos por estos conceptos, afirma Castañeda. Pero ojo, la frase implica que estamos considerando a todos los desaparecidos nuevamente como fallecidos y por homicidio además, o sea, ahí
sin investigar, como cifra nada más, que deben sumarse a homicidios. Absurdo y hasta ofensivo el propio razonamiento, ya que justo la reivindicación desde hace más de medio siglo por parte de las familias en búsqueda de sus seres queridos, además de las previsiones legales que lo dicen, ambas familias y la ley afirman que prevalece la presunción de vida y la búsqueda en vida, y que las personas no sean consideradas simplemente como números o estadísticas de asesinatos, ni de nada en general. La propia desaparición representa una pérdida ambigua, porque se desconocen el paradero y la suerte de las personas, así que asimilarlas a personas fallecidas es una bofetada a todos los familiares en búsqueda y para inventarse un argumento contrafactual sobre los homicidios dolosos en el país, y es una operación trivial, malintencionada, ¿no? Extrapolamos un rato, sumamos peras, manzanas y da como resultado una caja de papayas. Y la misma operación especulativa le gustó a Héctor Barrera, secretario general del PAN de la Ciudad de México, quien en una nota en la página del partido reitera la misma cantaleta sobre cómo, y cito, la posible reclasificación de homicidios como desapariciones podría estar distorsionando la percepción de la seguridad en el país. O sea, aquí hasta alude a que cuando llega un cuerpo en el CEMEFO, le ponen desaparecido, casi casi en lugar de asesinatos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es otro problema lógico. Sigue el ex canciller, otra vez Castañeda. En 2023, la suma de desapariciones y homicidios dolosos de enero a mayo fue 16.700. La suma, o sea, ya existe la nueva categoría en el sistema ejecutivo de seguridad pública que es suma, homicidios, desapariciones. En 2024 fue 17.600 y en 2025, como ya dijimos, alcanzó el total de 18.000, un poco más que durante el bienio previo. No hay tal disminución de muertos por estas dos causas, sin incluir otras posibles que no precisa. En su explicación falaz, las dos causas son la misma. Están todos muertos, según el autor, por eso los sumamos y los homicidios no han caído. Acto seguido, Castañeda condensa todo nuevamente. El problema yace, obviamente, cito, en el incremento de desaparecidos. Ahí está. Estos se pueden deber a una mejor contabilidad y acopio de datos o a una mayor propensión por parte de los autores de los asesinatos a desaparecer cuerpos o a una maniobra de las autoridades de clasificar homicidios y desapariciones de manera diferente o a una combinación de estas explicaciones que son muy confusas de por sí. Pero bueno, explicaciones que no lo son porque presuponen situaciones y factores cuya dimensión y proporción desconocemos. Es decir, no sabemos exactamente cuántas personas desaparecidas estarían siendo asesinadas. Lo que sí sabemos es que históricamente cerca de 2/3 partes de ellas son localizadas, en su mayoría con vida, no muertas. Y hay entidades como Guanajuato, por ejemplo, en donde este dato de la localización llega al 85-90%. El mismo registro nacional arroja la cifra de solo 16 personas, nada más, cuya desaparición es investigada o vinculada por homicidio o feminicidio. Puede tener sus imprecisiones, en muchos no los han registrado siempre como los delitos que luego son en ese registro, pero bueno, es un número obviamente muy bajo que no puede apoyar como la tesis de que haya miles y miles desaparecidos que podamos considerar ni siquiera, y digo, es una aberración, como muertos, como dice Castañeda. Ahora bien, también es indudable que existe un fenómeno de ocultamiento de cuerpos de personas, denunciadas como desaparecidas, y que pudieron haber sido asesinadas por integrantes del crimen organizado, grupos paramilitarizados, y a veces con tolerancia, participación, colusión de servidores públicos y corporaciones del Estado. Eh, pero es difícil así vaticinar sobre los números y la proporción de estos casos para así sumarlos a priori sin comprobar a la cifra de homicidios dolosos. Esta es una movida especulativa, estigmatizante incluso para con las víctimas de estos crímenes y las personas que ahí fueron encontradas a veces en las fosas, ¿no? Es un poco como cuando, en pleno auge mesiánico belicista de la narcoguerra de Calderón, se les caracterizaba como daños colaterales, todos, o bien se inferían y vomitaban estadísticas sobre que, según
el 70% de los homicidios eran entre criminales, o sea, cosas de ellos y no de la gente de bien, en un claro ejercicio de poder y creación de enemigos internos, personas desechables que podían morir como daño colateral, que tenían que ser combatidas con lujo de violencia militar y criminal estatal, ¿no? Bueno, esa era la narrativa. Aquí estamos plenamente en esa narrativa también, nada más aplicada ahorita de forma distinta, con un aura de estadísticas y datos ahí que no tienen nada que ver uno con el otro. A manera de cierre nuestro, remata así, cito: asimismo, es posible que ahora la proporción de desaparecidos que siguen con vida haya cambiado, pero la disminución de muertos no parece existir. Ahora sí que les venimos con el cuento de que los muertos son los muertos. Ahí está. Tremenda conclusión donde refrenda lo que a lo mejor uno dice: para mí no está expresando esto, vamos a releerla bien, la columna, a ver qué está diciendo. No, pero así es. Entonces se afirma sin corroboración, fuentes o evidencias que ahora la proporción de localizaciones con vida habría cambiado y que los muertos son los mismos porque sí, o sea, no parece existir, dice, la disminución de muertos, como los llama Castañeda. Me parece, en cambio, que lo que sí ha disminuido es el sentido común, la ética en el análisis de fenómenos tan dolorosos y pervasivos como la violencia, la pérdida de vidas y la ausencia. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente. Un abrazo.